Los invito para que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4. Voy a retomar de una manera muy breve la última charla que comencé, pero que por motivo del tiempo estuvo muy cortico, pero sí quiero compartir lo que estaba previsto. Pueden traer su tinto acá al asiento. Mientras tanto. Entonces, Gálatas 4:4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Estábamos hablando acerca de la Navidad y acerca de Jesús hecho hombre, que es lo que celebramos el 24 de diciembre, el 25, celebrando la Navidad. Y destacamos en este pasaje que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, hablando de que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces sí es, obviamente por eso celebramos Navidad. Bueno, los estudiosos dicen que no fue en diciembre, que eso fue en otro tiempo del año. Unos piensan que era en marzo, otros piensan que era en septiembre, pero no importa, realmente lo que importa esencialmente es que Jesús sí existía desde siempre, que sí se hizo hombre, que sí se hizo hombre en una mujer virgen, en María, y que sí vino al mundo con un propósito específico. También aclarábamos que aunque sí Jesús se hizo hombre y nació en el pesebre de Belén, de la Virgen María, tal como estaba escrito, como estaba profetizado, realmente nosotros no tenemos perdón de pecados y no tenemos salvación de nuestras almas en el pesebre de Belén, sino en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, pero quiero, en lo que empezamos a rescatar fundamentalmente fue las palabras cuando se cumplió el tiempo establecido. O sea, Jesús vino hace 2000 años, pero era en ese tiempo que debía venir. Ese era el tiempo establecido para que viniera. No fue antes. Vamos a ver ahora en el libro de los Hebreos que tantos profetas, tantos santos hijos de Dios estaban esperando que Jesús viniera. Y no vino durante el tiempo de Isaías, ni durante el tiempo de ningún otro de los profetas, mejor dicho, sino que vino fue en ese tiempo. Tampoco vino en un tiempo como este. ¿Cómo hubiera sido chévere que hubiera nacido en un tiempo como este, para que nosotros hubiéramos participado de todo eso? Pero a la hora de la verdad, uno no sabe si él fuera mejor o no, ¿no? Porque cuando uno lee en los evangelios que la presencia de Jesús causó tremendo alboroto, y como dijo el apóstol Pablo en los Hechos, le dijeron a Pablo que estos vienen a causar un revuelo terrible en toda la nación, diciendo que cosas que estaban profetizadas se estaban cumpliendo. Cuando Jesús vino, muchos creyeron en él, pero muchos tropezaron y no creyeron. Tuvieron problemas serios, problemas complicados por la presencia de Jesús. Entonces, quién sabe si al haber nacido en un tiempo como este,
para nosotros hubiera sido una bendición tremenda o hubiera sido un motivo de tropiezo. En todo caso fue en el tiempo establecido. Jesús vino cuando se cumplió el tiempo establecido. Utilizamos esta expresión para reconocer que Dios tiene tiempo establecido para todo. Recordábamos que nosotros no nacimos por una casualidad, o sea, no fue un embolate de Dios. El día que tú naciste, ese día estaba perfectamente planeado en la mente de Dios. No fue una equivocación de los papás, no fue un motivo de azar, no. Yo creo que fuimos tan pensados por Dios que nos puso con esos papás en ese lugar, en esa familia, en esa época. No fue en otro tiempo. ¿Por qué? Porque creo que era el tiempo establecido. Así vemos que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y tiene un tiempo para cada cosa. Igualmente, Dios tiene un tiempo establecido para el regreso de Cristo. Jesús se hizo hombre, creció como un ser humano, murió en la cruz del Calvario después de haber hecho un montón de milagros, resucitó al tercer día, así estaba establecido que fuera el tercer día, ascendió a los cielos, así estaba establecido que ascendiera a los cielos, y regresará. No ha regresado todavía, pero regresará. Así está establecido. Jesús volverá otra vez. ¿Cuándo? No sabemos. Cada vez que hablamos del tema recordamos, no nos dejemos engañar. No sabemos el día y la hora, pero vendrá porque así lo prometió. En el tiempo establecido. ¿Amén? Quiero que miremos en Lucas capítulo 9, versículo 51, dos ejemplos más acerca del tiempo establecido. En Lucas 9, dice en el versículo 51, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Pero ven, se acercaba el tiempo de ascender al cielo. Había un tiempo, el tiempo para ascender al cielo estaba establecido. De este versículo, otra vez, es la manera como el Espíritu Santo le llega a uno al corazón y al alma, con un pasaje, con una palabra o algo así. Pero aquí, pensando en que llegaría el tiempo, se acercó el tiempo de ascender al cielo. Pero antes de ascender al cielo, ¿qué tenía que suceder? Que fuera crucificado, que muriera, que fuera sepultado y que resucitara. Y eso sucedió en su tiempo. Se acercaba el tiempo del sufrimiento terrible. Se acercaba el tiempo de la gloria maravillosa de su resurrección y su ascensión. Y me gustan estas palabras en esta versión. Versículo 51, que si lo puedes subrayar, subraye esas palabras. Porque hoy hay dos conceptos que espero que queden en nuestra mente. Uno, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y para cada cosa de nuestra vida.
Y la segunda, esta. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús salió con determinación. ¿Qué significa salir con determinación? Imagínense este cuadro. Jesús sabía lo que le iba a suceder. Otra vez, a él no le tomó por sorpresa que lo hubieran lastimado como lo hicieron y que lo hubieran crucificado, porque él vino para eso. Pero él sabía que era el momento. También sabía que iba a ser glorificado en la resurrección y en la ascensión. Pero pensando en todo ese mundo de sufrimiento que le esperaba, salió con determinación. Y esas palabras, no sé, para ustedes, pero para mí me entraron, pero bien, con determinación. ¿Sabes cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Sabes para qué Dios te ha salvado? ¿Sabes qué quiere Dios para ti? Pues bien, sigue estas palabras y con determinación ve adelante a cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Con determinación. Tomamos la decisión de ir adelante en el camino que Dios nos está trazando. Pero creo que es importante saber cuál es nuestro propósito. Saber, porque decimos que llegó la hora. Sí, pero llegó la hora ¿para qué? ¿Llegó la hora de qué? Cuando pienso en esto me acuerdo de mi papá. Me hacía mucha risa porque muchas veces decía, se nos va a hacer tarde. Yo le decía, ¿se nos va a hacer tarde para qué? Yo no sé, pero se va a hacer tarde. Era muy cómico. Eso sucedía cuando, por ejemplo, eran las 12 del día. Entonces era la hora de almorzar. Entonces, ¿y ya está el almuerzo? No, se nos va a hacer tarde. Sí, pa, pero ¿tarde para qué? Yo no sé, pero se va a hacer tarde. Cuando uno no sabe para dónde va, tenemos un dicho que dice así, ¿no? Cualquier camino sirve. Y cuando no sabemos qué estamos esperando en la vida, pues o se hace tarde o es muy temprano. Pero cuando estamos dentro de los planes de Dios, no. En su tiempo, en su momento, sucederán las cosas. Y nosotros debemos actuar conforme a su voluntad con determinación. En la Biblia Reina Valera dice que él afirmó su rostro. Qué lindo. Afirmó su rostro significa se compuso, se organizó, se arregló y salió con determinación a hacer lo que le correspondía. Pensando, ¿hay alguna cosa en la que tendrás que actuar con determinación? ¿Hay algo que sabes que es el plan de Dios para ti y que estás posponiendo? Lo piensas una vez y otra vez. ¿Le hago o no le hago? ¿Voy o no voy? Yo creo que lo primero que toca hacer es saber si eso es lo que Dios quiere. ¿Cierto? Estar seguro de eso. Estar seguro que ese es el plan de Dios. Y cuando estamos seguros que ese es el plan de Dios, pues entonces no le demos espera. Con determinación, de una, le hacemos. En Juan capítulo 7 tenemos otro ejemplo muy bueno. Miremos a Juan 7. Narra la historia de Jesús y sus hermanos. Dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y le dijeron en el versículo 2,
Se acercaba el tiempo judío de la fiesta de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Ellos creían que era que Jesús se quería hacer famoso. Si tienes poder para hacer estas cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odian porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. ¿Cuál es el mejor momento para hacer lo que Dios quiere que hagas? Jesús sabía cuál era su momento. Al parecer de otros, ese era el mejor momento. Y Jesús dijo: este no es el momento. Es el momento para ustedes. Háganle. Cada uno sabe cuál es su momento. Vaya. Pero no manden sobre mi momento. Jesús dijo: yo conozco mi momento. Yo sé cuál es mi momento. Este no es el momento todavía de que yo vaya. Cuando sea el momento, iré. Y no fue que le hizo el quite, ¿no? Sino que cuando fue el momento, allá llegó. Y cuando fue el momento, a la cruz. Y cuando fue el momento, a la resurrección. Cuando fue el momento, a la ascensión. Y cuando sea el momento, volverá. Creo que necesitamos la dirección de Dios para conocer los momentos. Necesitamos la sensibilidad al Espíritu Santo para saber cuál es el mejor momento para tomar las decisiones en cada ocasión. Y cuando esto suceda, como leímos en el pasaje anterior, vayamos con determinación, sin posponer mucho la cosa. Me gusta de este pasaje también que las cosas no son ni cuando uno quiere, ni como uno quiere. A veces lo volvemos así, ¿no es cierto? A veces queremos que las cosas sean como uno quiere y cuando uno quiere. Y creo que a veces hemos sido mal enseñados. Porque, no sé, algunos cristianos piensan que por haber creído en Cristo, como que se convirtieron en unos aladinos, y que por haber confiado en Jesús consiguieron fue una lámpara maravillosa que al frotarla le sale un mago y que uno le ordena para que haga cosas y las cosas suceden. Pero Jesús no es el mago de la lámpara maravillosa. O sea, Dios no es eso. Dios no es un mago que se aparece para cumplir nuestros caprichos, para reclamarle porque las cosas no salen como uno quiere. Así que si las cosas salen bien, entonces es porque yo soy tan de buenas que tengo un mago que hace lo que yo le pida. Y si las cosas salen mal, es que ese Dios en quien he confiado no se ocupa de mí, no se interesa, no me ama, y entonces mejor confiamos en otro. Como que vamos en busca de otra lámpara que yo pueda frotar para que salga un mago que haga lo que yo quiero. Pero ese no es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que nosotros conocemos es el Dios único y verdadero. De este Dios hablamos, este Dios es en el que creemos, este es el Dios que proclamamos y es el Dios en quien nosotros esperamos. Nosotros no le damos órdenes a este Dios como si fuera un mago.
Nosotros oímos su voz y acatamos sus órdenes, obedecemos a su palabra, atendemos a sus preceptos, nos inclinamos a Él y le adoramos y le seguimos con alegría y con sencillez de corazón, sabiendo que estamos seguros y protegidos bajo sus alas. ¿Cómo necesitamos estar quietos y tranquilos para poder escuchar la dirección de Dios por su Espíritu? Miremos en Hebreos. Hay un pasaje en Hebreos 11 que me parece hermoso, en el que quiero que pensemos unos minutos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es el capítulo que habla acerca de la fe. Y hay todos los ejemplos que uno quiera. Y como dijo el autor, me falta tiempo para poder hablar de estos héroes de la fe. Todo el tema acerca de Cristo está escrito en las Escrituras desde el Génesis. Y todos ellos estaban esperando que Jesús viniera. Aguardaban esa promesa. Y miren en el capítulo 11, en versículo 13. Luego que el autor menciona a un grupo de personas, menciona a Abraham, a Sara, menciona a Jacob, a Noé, menciona a varios. Dice en el versículo 11: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Sencillo, ¿no? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Conoces promesas de Dios? ¿Confías en que Dios es veraz? Necesitamos fe para confiar en sus promesas. Como Sara, lo plantea como un ejemplo nomás. Creyó y Dios cumplió su promesa. Dice en el versículo 13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. A mí este pasaje me sorprende tanto. ¿Cuántas veces nosotros nos avergonzamos de Él? Y Él dice aquí, no se avergüenza de que nosotros seamos sus hijos, que nosotros esperamos en Él. Él no se avergüenza de ser llamado el Padre nuestro. Él no se avergüenza de ser llamado el Dios nuestro, dice en el último versículo. Dice que todas estas personas murieron creyendo en lo que Dios les había prometido. Estaban esperando a Jesús. Y Jesús no vino mientras que ellos vivían. Y por eso dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Cómo se parece a nosotros ahora, no? Jesús prometió que vendría. ¿Ya vino? No, no ha venido. Y si nos muriéramos hoy, tendríamos que decir algo muy parecido a esto. Recibimos la promesa del regreso de Cristo. Y aunque no lo vimos, aunque lo veamos de lejos,
lo aceptamos con gusto. Podría yo estar en el lecho de muerte pensando, tanto que prometió que vendría y no ha venido. Eso era mentira. No, no es mentira. En fe, la fe opera de esta manera, como operó en todos estos hermanos de la antigüedad. Esperaban que Jesús viniera, no lo vieron, pero nosotros sí lo vimos. Nosotros lo sabemos, perdón, no lo vimos, pues literalmente, pero nosotros lo sabemos porque ya pasó. Ellos lo esperaban y no sucedió. Nosotros ya lo podemos contar como una historia. Ellos lo contaban como una esperanza. Nosotros lo contamos como un hecho verídico. Y acerca del regreso de Cristo, nosotros lo hablamos igual. Lo hablamos como una esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. Pero después de que Jesús venga, cuando reine aquí en la tierra, muchos, bueno, y aún, digamos, durante el tiempo de los 3 años y medio de que habla el profeta Daniel, ellos pueden decir, Jesús vino. Si nosotros estamos vivos hoy y Jesús viene hoy, nosotros podremos ver con nuestros propios ojos. Podemos disfrutar ese rapto y podremos contar diciendo cómo fue que lo vivimos. Pero no, tal vez no recibamos esta promesa de su regreso porque no sabemos cuándo es. Pero una cosa sí es cierta, dice en este pasaje: coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. En este mundo, los cristianos, ¿qué somos? Extranjeros y nómadas, peregrinos. Pero a veces nos aferramos a este mundo como si no tuviéramos una eternidad. Nos aferramos a esta vida para tener cosas, para, no sé, todas las cosas de esta vida, a una moda, nos aferramos a la plata, a las cosas, yo no sé cuánta cosa, pero como si no fuéramos a vivir eternamente, como si la vida fuera hasta que nos muramos y ya. Pero cómo nos hace falta tener esta visión de que nosotros no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos, de paso. Por eso creo que no hacemos bien en apegarnos tanto a las cosas de la tierra. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. ¿Sí? Anhelamos vivir en nuestro propio país. Anhelamos ir a la patria celestial, de donde somos. Si Jesús te dice, ¿anhelas tu patria? ¿Quieres venir conmigo hoy? ¿Qué vas a decir? Tan difícil, ¿no? Mejor dicho, ¿quieres morir hoy? ¿Estás dispuesto? Que si el Señor te llama hoy, le dirías con gusto, sí, Señor, voy contigo a mi patria celestial. Yo sé que no soy de aquí. Si me quieres llevar a mi patria, a tu patria, estoy listo para ir. ¿Cómo nos cuesta, no? No queremos morir hoy. Queremos primero ver tal cosa, queremos primero tal. Como decía un día uno de nuestros hijos, yo primero me quiero casar. Yo sí quiero que venga, pero primero me quiero casar. Y después, no, yo sí quiero que venga, pero primero quiero ver a mis hijos. Y yo creo que todos tenemos pensamientos así. Señor, yo sí quiero que vengas, pero primero yo quisiera tal cosa. Eso no es malo, pero creo que la lección es que sí debemos anhelar nuestra patria por encima de cualquier otra cosa, para que no vivamos terrenalmente, sino que tengamos nuestra mente y nuestro corazón puesto en las cosas que son del cielo. En el versículo 15 dice otro asunto muy importante. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Uy, esto cómo me recordó. ¿Cómo me recordó el pueblo de Egipto cuando fue sacado, el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud en Egipto? ¿Recuerdan que después de haber sido liberados de la esclavitud, estaban en el desierto y renegaron contra Moisés?
¿por qué nos trajiste aquí a matarnos de sed y a matarnos de hambre? Estábamos lo más de bien en Egipto. Había cebollas, había berros, había mucha comida. Sí, estábamos esclavos, pero había mucha comida. Déjanos volver. Llévanos de regreso otra vez a Egipto. Yo no sé, creo que a muchos cristianos les pasa eso. Han conocido a Cristo, han disfrutado el perdón de los pecados, han disfrutado la libertad en Cristo, han disfrutado la presencia de Dios, y luego que sufren un poquito, luego que algo no sale como quieren y quieren regresarse otra vez a su mundo, de donde vinieron, de donde salieron. Y de hecho, conocemos personas que en el lenguaje popular se han patraciado, que uno no entiende cómo después de haber disfrutado las delicias de Cristo, se vuelven al mundo nuevamente, vuelven otra vez a sus viejas andanzas, y a veces hasta peor. Si uno añora el país del que salió, si uno añora su pasado, si uno añora las cosas de las que disfrutaba cuando estaba sin Cristo, dice, bien podían haber regresado. Es decir, alguien añora eso y se regresa. Puede volver otra vez a sus vicios, puede volver otra vez a sus malas andanzas, puede volver otra vez a disfrutar, entre comillas, de sus placeres terrenales. Sin embargo, los que buscan a Cristo siempre buscan un lugar mejor, buscan una patria celestial. Por eso es que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de nosotros. Qué cosa tan chévere, ¿no? Él no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Él no se avergüenza de ser llamado tu Padre. Creo que nosotros no debemos avergonzarnos de ser llamados sus hijos. Veamos en el versículo 33 de este mismo capítulo 11, que aquí menciona a otro grupo de personas que tampoco vieron el día de Jesús, pero de ellos sí dice algo diferente. Versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Notan la diferencia? En el primer pasaje que leímos, en el versículo 13, dice que no recibieron lo prometido. Y en este versículo dice que recibieron lo que Dios les había prometido. Y en el versículo 39, otra vez, debido a su fe, todas estas personas, todos los que acabé de leer, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Esta expresión me pareció un poco fuerte, como tesa para nosotros, porque estos, siendo hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, no recibieron todo lo que esperaban, no recibieron todo lo que Dios les había prometido. Pero en otro pasaje dijo que recibieron todo lo que Dios les había prometido. Ay, cuando nos pasa esto, de no recibir todo lo que nuestra alma desea. ¿Cómo nos frustra? ¿Cómo nos frustra no tener todo lo que creemos que Dios nos promete? Cuando yo leo aquí en la palabra, en los evangelios, ¿qué cosas prometió Dios para nosotros? Digamos, en este mundo,
me parece que son tan sencillas. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Prometió sustento y abrigo. Teniendo eso, debemos estar contentos. Y tenemos comida no solamente para hoy. Yo creo que en general tenemos comida por lo menos para toda la semana. Y si no tuviéramos, si tuviéramos solo la comida de hoy, suficiente. Si no tuviéramos más que una muda de ropa, eso era suficiente. Pero tenemos mucho más que eso, ¿no? Dios ha prometido para nosotros sustento y abrigo, y eso tenemos. Pero nuestra alma anhela, nuestra alma desea muchas otras cosas. Y a veces nos metemos en unos líos tremendos porque no consultamos a Dios acerca de lo que Él quiere. Porque nos metemos a hacer cosas sin consultar con Él. Tal vez porque sabemos que va a decir que no. Entonces no consultamos. Y le hacemos. Hacemos lo que bien nos parece. Y cuando las cosas resultan mal, ¿a quién le echamos la culpa? Ahí no decimos, eso me pasa por ser calabaza. Ahí no decimos, me sucede por desobediente. Si yo hubiera hecho caso a su palabra, esto no me hubiera pasado. No. En estos días hablaba con un amigo y su respuesta era eso. Pero Señor, si tú no quieres que esto suceda, tú no quieres que los matrimonios se rompan, entonces ¿por qué? Yo ya me estoy rebelando contra él, me dijo. Como si fuera culpa de él que tú hubieras desobedecido tanto tiempo. Como si hubiera sido culpa de él que tu mujer hubiera desobedecido tanto tiempo. Él dio las instrucciones claras. Nosotros no las seguimos. Ustedes no las siguieron. Y ahora el culpable de eso es él. Yo creo que hay que recapacitar y reconocer la falta de fe y confianza en su palabra, la falta de obediencia, y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Y así la cosa cambia. Tal vez lo mejor es reconocer el pecado, confesarlo como pecado de desobediencia a Dios. Porque puede ser desobediencia, como puede ser que lo ignoramos. ¿Cómo se llama esa palabra? Que no lo acatamos. Hacemos lo que bien nos parece. Ni siquiera le consultamos. O le consultamos y Él dice A y nosotros hacemos B. Desobedecemos. Y sufrimos las consecuencias. Pero a todos los que amamos a Dios, al revés. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito somos llamados. Siempre hay tiempo de reconocer. Siempre hay tiempo de arrepentirse. Siempre hay tiempo de confesar. Nunca es tarde. Siempre es tiempo de enderezar el camino. Nunca es tarde. Dios tiene un tiempo para cada uno. En su tiempo, a su hora, en su momento. Dios hace perfectas todas las cosas en su tiempo. Así que esperemos en Él, sigamos en Él, tengamos la fe en Él. Y por último, veamos en Santiago, capítulo 4. Unas paginitas atrás de donde estábamos. Santiago 4. Más adelante. Estaba mirando mal. Santiago capítulo 4. Versículo 13. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana
iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabe qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Qué palabras, no? Es lo que estaba diciendo hace un momento. Lo hacemos a nuestra propia manera sin contar con Él. Dice que eso es una jactancia maluca. Semejante jactancia es maligna. Lo que debemos hacer es preguntar al Señor si es eso lo que quiere. Preguntar al Señor cuál es su voluntad. Y siendo confirmada, con determinación, ir adelante. Él tiene su tiempo. Él tiene su momento. Y son perfectos sus tiempos. Luego añade aquí en el versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame, dirige mis pasos, como dicen los salmos. Dirige mis pasos. Y el Señor dice, por aquí. Y yo digo, por aquí, pero no me gusta ese camino. No, mejor no voy. Eso es lo que dice aquí Santiago. Es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Amén? Sabiendo qué hay que hacer, con determinación, vamos adelante. En su tiempo. Él tiene sus tiempos y nunca llega tarde. Que el Señor nos ayude.